los animales nunca se dejarán liderar por los más estúpidos de la manada. Parece que en esta última parte hemos caído en el Perú, por eso es que digo que hay que trabajar durísimo, especialmente con la juventud, para poder salir de esta situación, a fin de que no nos gobiernen los más capaces, los que pueden entender al ser humano, los que pueden comprender la verdadera naturaleza, ¿no?, del ser humano. Y también he dicho, por supuesto, allí que el ser humano no es perfecto, el ser humano es imperfecto. Por eso es que decía, existe ese dicho popular que dice, solamente Dios y los imbéciles son perfectos. ¿Y cómo me atacaron las primeras veces que dije eso? Pero eso no fue una invención mía. También Platón dijo que los seres humanos somos imperfectos y como somos imperfectos necesitamos de que se legisle sobre nuestro comportamiento. Lo dijo en aquella época, hace más de 2500 años. Y ahora el Congreso de la República me juzga por ese hecho. Me juzga por haber dicho que no hay ser humano que sea perfecto, que todos somos imperfectos y que por lo tanto todos tenemos derechos fundamentales y que por consiguiente se tiene que gobernar en función del interés común, del interés general. Como mencionaba Aristóteles, Platón decía interés común, Aristóteles decía interés general. El gobierno tiene que ser para todos y no solamente para uno. A Castillo no lo pudieron comprar y eso les dolió muchísimo. Esto fue lo que dijo el ex premier Aníbal Torres tras su reciente aparición en una entrevista para un canal nacional, donde aprovechó en tocar varios temas y en principal la crisis políticas en los últimos años. Tras esto, aprovechó para referirse al gobierno de Dina Boluarte como el responsable de todas las tragedias que sufre el Perú, mencionando de que si tanto Pedro Castillo y su mesa directiva estarían ejerciendo el día de hoy, el Perú sería otro, pero por culpa de las fuerzas del dominio económico, esto no fue así, pues según lo dicho por el ex premier, a estos no le gustaba que un campesino como el expresidente Pedro Castillo gobierne un país, ya que el gobierno de Pedro Castillo fue el único que no estaba de acuerdo con sus negociazos, y este fue el gran motivo por la cual hasta ahora lo tienen encerrado. Como sabemos, esta no sería la primera vez que el ex premier saca la cara por el expresidente que se encuentra actualmente en el penal de Barbadillo por distintos delitos. Ante esto, Aníbal también aprovechó para asegurar que nunca usaron el poder con fines económicos y lo que simplemente querían es ver a un Perú con un futuro mejor. Pues de entre esto y muchas cosas más, esto fue lo que dijo el ex premier Aníbal Torres en una reciente entrevista. Y por consiguiente, la crisis política, la crisis moral, la crisis económica, no es de ahora, sino ya de algunos años. Tal es así que desde el 2016 a la fecha tenemos ya 7 presidentes. Primero fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que se desempeñó del 28 de julio del 2016 al 23 de marzo del 2018. Tuvo que renunciar por las presiones del Congreso. Ingresó a su vicepresidente, el señor Martín Vizcarra, que gobernó desde el 23 de marzo del 2018 hasta el 9 de noviembre del 2020. Cayó Vizcarra por decisión del Congreso y siguió Manuel Merino, que gobernó desde el 10 de noviembre del 2020 hasta el 15 de noviembre del 2020, o sea, solamente por unos cuantos días. Siguió el presidente Francisco Sagasti, quien gobernó también por breve tiempo, desde el 17 de noviembre del 2020 al 28 de julio del 2021. Luego, Pedro Castillo, desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre del 2022. A partir del 7 de diciembre del 2022, está gobernando todavía la señora Dina Boluarte. Bien. Miren ustedes esta tremenda crisis. Mirándolo desde el punto de vista constitucional, la crisis está en la Constitución. La Constitución tiene establecido 2 figuras jurídicas: la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y la cuestión de confianza. Las dos, por supuesto, se complementan y había equilibrio entre las dos. Por eso es que permanentemente había este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Situación que se empeoró con el acceso al gobierno de Pedro Castillo, al cual, como sabemos,
por una razón allí y que no se expresa con toda claridad, que es una cuestión racista, la clase política que ha estado en el gobierno y la clase que tiene el dominio económico en el Perú no podían ver a un campesino, a un profesor de una escuela campesina allí sentado en el sillón presidencial. No le era posible ver eso. De manera que permanentemente, desde que ganó la elección, ¿no? Lo acosaron constantemente alegando que había habido fraude electoral, lo cual era absolutamente falso, porque fueron unas elecciones transparentes, no solamente porque lo dijeron los organismos electorales nacionales, sino los organismos electorales internacionales. Lo dijo la OEA, lo dijo Estados Unidos, lo dijo la Unión Europea, no existió fraude. Pero continuaron en eso, incluso nombraron en el Congreso de la República una comisión para que investigue el fraude, invirtieron una gran cantidad de dinero y al final no consiguieron nada, puesto que no hubo fraude. Hasta que llegamos al 7 de diciembre pasado, que es un hecho conocido por todos, en el cual el presidente de la República da lectura a un discurso en el que anuncia el cierre del Congreso y otras instituciones. Se pensó en un primer momento de que se trataba de un golpe de Estado, pero luego se logró determinar que no había coordinado con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional. No puede haber golpe de Estado sin la participación de la Fuerza Armada. Eso es imposible. Además, ese día el presidente se limitó a leer su discurso y no presentó ni siquiera algún proyecto de ley con el cual cierre al Congreso o a otras instituciones. No hubo nada de eso. Como esta es una conferencia, entiendo yo, para universitarios, entonces ustedes saben que un país se gobierna no con discursos, no con mensajes, sino se gobierna con leyes. Consiguientemente, en resumen, Castillo no dio un golpe de Estado, pero sí cometió una falta administrativa al leer ese discurso. Y por esa falta administrativa pudo ser investigado en el Congreso y, por supuesto, pudo ser sancionado. Pero el Congreso no lo sancionó por eso, sino que lo destituyó por permanente incapacidad moral por haber declarado que cierra el Congreso. Bien, ustedes los universitarios conocen que para aplicar una norma jurídica hay que verificar si en el hecho de la realidad se dan todos los elementos del presupuesto normativo o supuesto normativo o hecho antecedente o Tatbestand, como dicen los alemanes, o Fattispecie, como dicen los italianos. Porque basta que falte un solo elemento en el hecho de la realidad que no coincida con el supuesto normativo para que no se pueda aplicar la consecuencia jurídica. Por ejemplo, si la ley dice el que roba debe ir a la cárcel, no por esa declaración ya se produjo un robo ni por eso ya se produce la consecuencia. Para que haya la consecuencia es necesario que en la realidad alguien robe y que se pruebe ese robo. O sea que alguien se apropió de un bien ajeno ejerciendo la fuerza, ya sea sobre la persona o sobre el bien. Si es así, consecuencia jurídica es la cárcel. O pongamos otro ejemplo. Si la norma dice el que comete un delito de homicidio simple sufrirá pena privativa de la libertad no mayor de 20 años. Homicidio simple, ¿qué quiere decir homicidio? Que ha matado a otra persona intencionalmente. En el hecho de la realidad, repito, se debe dar todos los elementos señalados en el supuesto normativo. Y en el ejemplo que estamos poniendo es que una persona mate intencionalmente para que se le aplique la pena privativa de la libertad no mayor de 20 años. Pongámonos en el caso de que una persona está manejando su vehículo. Está lluvioso, está manejando a una velocidad excesiva, en donde hay una restricción a la velocidad, y una persona ingresa intempestivamente a la pista, lo atropella y lo mata, ¿no? Cualquier estudiante o profesional del derecho desprevenido leería esa norma que dice que se aplica una pena privativa allí no mayor de 20 años. Pero eso es para una persona que no ha estudiado, que no conoce nada del derecho. ¿Por qué? Porque en ese caso falta un elemento del supuesto normativo. En ese hecho de la realidad falta un elemento del supuesto normativo. ¿Cuál es la intención? El conductor no quiso matar. No tuvo la intención de matar. No se trata de un homicidio intencional. Se trata de un homicidio culposo. Y esto es, si no se prueba, que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima. Y por lo tanto, no se iría ni un día a la cárcel. O señalemos otro ejemplo. El artículo 1529 del Código Civil dice: por la compra-venta, el vendedor transfiere la propiedad de un bien
y el comprador paga el precio en dinero. Para que esas consecuencias se den, es necesario que en el hecho de la realidad se haya celebrado un contrato de compra-venta. Que ese contrato de compra-venta sea válido. Que ese contrato, ¿no?, reúna todos los requisitos de validez que están previstos en la ley, en el artículo 140 del mismo código. Que ese contrato de compra-venta no persiga, por ejemplo, una finalidad ilícita o no se esté contraviniendo al orden público o a las buenas costumbres. Si así es, se aplica la consecuencia jurídica, consistente en que el vendedor debe transferir la propiedad del bien y el comprador debe pagar el precio. Solamente si es que coinciden, ¿no?, en el hecho de la realidad todos los elementos que están previstos en el supuesto normativo. El supuesto normativo o hecho antecedente puede ser un supuesto simple, como puede ser complejo. La mayoría de supuestos son simples. Así, cuando la norma dice, el que cumple 18 años de edad, ¿no?, adquiere su capacidad plena, adquiere su mayoría de edad, ¿no? Un supuesto simple. Basta que cumpla los 18 años para que se dé la consecuencia de que a partir de ese momento es un ciudadano mayor de edad, que puede realizar todos los actos jurídicos que están contemplados en nuestro ordenamiento. Pero puede ser complejo. Entre esos supuestos complejos, por supuesto, hay varios elementos que se tienen que dar, y vamos a dar el ejemplo que pasó en el Congreso de la República, precisamente el día 7 de diciembre, ¿no?, del 2022, para vacar al presidente Castillo. ¿Cuál es el supuesto normativo? Es muy claro. Está señalado en el artículo 89A del reglamento del Congreso, que por disposición de la Constitución y del propio reglamento tiene rango de ley. Y ya sabemos que todos tenemos que estar sujetos a la ley, los gobernantes y los gobernados, y con prioridad aquí los que ocupan el palacio de las leyes. Ellos no pueden actuar al margen de la ley. Bueno, ¿qué requería el Congreso para vacar a Castillo? Por permanente incapacidad moral, o sea, por haber declarado que cierra el Congreso sin haber cerrado el Congreso. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Congreso de la República para vacarlo? Tenía que tener un pedido de vacancia mediante una moción del orden del día, suscrita por no menos del 20% del número legal de congresistas, o sea, 26 congresistas. No hubo esa moción. De haber habido esa moción, lo tenían que comunicar inmediatamente al presidente de la República y tenían que someterla a la admisión del Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso, para admitir la admisión de esa moción del orden del día, requería de una votación del 40% de congresistas hábiles, o sea, de 52 congresistas. No hubo tal admisión por el Pleno y no podía haber, simple y llanamente porque no había moción del orden del día para vacar a Castillo. Hecha la admisión, el Pleno del Congreso señala día y hora para el debate y votación de la moción, que tenía que señalar como fecha no antes del tercer día ni después del 10º día de la admisión, pero señala allí que en casos de urgencia incluso se puede presentar la moción, se puede admitir la moción, se puede realizar el debate y votación inmediatamente, o sea, ese mismo día. Pero para eso, ¿qué requería? Que el Pleno del Congreso, con una mayoría no menor de las 4/5 partes del número legal de congresistas, apruebe el adelanto de la fecha. O sea, con 104 votos. Aprobada el adelanto de la fecha para hacerlo inmediatamente, ese mismo día, el Congreso debatía y tenía que votar. Y para que haya vacancia, tenía que hacerlo con 104 votos. O sea, con no menos de las 4/5 partes de congresistas. Eso es lo que tenía que ser. No hubo nada de eso. ¿Y por qué no hubo nada de eso? Simple y llanamente porque no tenían moción de vacancia para poder debatir y para poder votar. O sea, el Congreso de ese día actuó sin ley. No acató la Constitución, no acató su propio reglamento y no aplicó ninguna ley, porque la única ley que regula el procedimiento, el debido proceso para vacar al presidente está contenido en el artículo 89A. Por consiguiente, ese día el Congreso dio un golpe de Estado congresal al declarar la vacancia de Castillo. O sea, Castillo no fue vacado conforme a ley, no lo fue. Por lo tanto, Castillo sigue siendo el presidente. No hubo sesión presidencial, sucesión presidencial. No hubo. ¿Por qué? Porque no hubo vacancia presidencial. Por eso es que la población no dice para la señora Dina Boluarte
que es una usurpadora. O sea, la población lo entiende muy bien esto. Esto que es así de simple, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pasa con los constitucionalistas en el Perú? ¿Por qué no analizan objetivamente este tema los señores constitucionalistas? ¿Cuál es la razón? Se han sometido todos al poder. Que salgan y contradigan esto que acabo de manifestar, que es exclusivamente técnico, que es exclusivamente legal y que está en el campo de los constitucionalistas. Y que está en el campo de la Fiscalía, por tratarse del presidente de la Fiscalía de la Nación. Aquí, los congresistas han delinquido, han cometido un golpe de Estado, pero ellos están en libertad y Pedro Castillo está preso. Por eso es que vivimos en el Perú no un Estado de Derecho, no menos un Estado constitucional de derecho, sino vivimos un Estado de hecho en donde no rige la ley. Y a nadie, absolutamente nadie, puede tener seguridad que en el Perú se le va a juzgar, ¿no?, conforme a ley. Y a nadie. Y yo lo que diría es que aquí hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía de aquellas personas que se dicen especialistas en derecho constitucional y que incluso salen a declarar a los medios, ¿no?, que esconden su verdadero ser detrás de una máscara de engaño. Entonces la situación en el país es muy difícil y hay que preguntarnos, ¿cómo salimos de esta situación? Hay que trabajar muchísimo. No podemos salir rápidamente, no, es difícil. ¿Por qué? Porque la sociedad no conoce sus derechos. Y ahí vamos a otro punto. Durante el gobierno de Castillo, hemos, por supuesto, expuesto a la población nuestra verdadera realidad social. Transparentemente, sin ocultarla, sin temores, sometiéndonos, por supuesto, a las consecuencias, haciéndole conocer al pueblo sus derechos, haciéndole conocer al pueblo de que tenemos que terminar con una sociedad clasista, con una sociedad que discrimina a los seres humanos por razón de su raza, de su origen, de su condición social, de su condición económica, por su color. Es decir, que tenemos que terminar con el racismo en el Perú. Y como hemos dicho, tenemos que trabajar por todos los peruanos, pero con prioridad sobre los más pobres y los pobres, para que todos los peruanos, sin distinción alguna, tengamos acceso a los derechos fundamentales. Pero por haber hecho esto, nos siguen un proceso en el Congreso, un proceso allí, ¿no?, de acusación constitucional, por haber hecho eso, por haber actuado conforme a derecho, por haber no despertado, por supuesto, la conciencia de los peruanos. Pero la satisfacción es que la mayoría de peruanos ya despertaron en sus conciencias y tendrán que luchar por su libertad, por su dignidad, por la igualdad de oportunidades que tienen que tener, por terminar con el racismo en el país. Eso ya no lo van a poder detener. Aún no pueden aplicarle las sanciones que deseen, pero esas consecuencias sociales, ¿no?, se van a producir. No sé si mañana, no sé si de aquí a unos meses, de aquí a unos años, no sé si cuando todavía esté presente yo aquí o ya no esté presente, pero eso se tiene que dar, porque esta situación es insostenible, insostenible. Cuando yo he hablado en el sentido de que deben tener acceso a los puestos públicos cualquier peruano de cualquier condición social que sea, con tal que reúna los requisitos para poder acceder al cargo, no estaba inventando nada. Miren ustedes, hace más de 1500 años, un gobernante griego, Pericles, dijo que para acceder a los cargos públicos, lo único que se tiene que tener en cuenta es sus virtudes y su bondad, no su riqueza ni su linaje. Hace más de 1500 años. Y sin embargo, ahora, en el Perú, ¿qué es lo que sucede? El Perú es prácticamente de una sola clase. Y además, todavía ellos, como tienen dinero, dicen, ¿no?, que tal o cual universidad son las únicas de calidad en el Perú y mencionan a 3. Ahí quiero hacer presente otro hecho social, que nosotros los seres humanos no podemos discriminar a los demás. No nos podemos considerar ni inferiores ni superiores a los demás. No porque tenemos un poquito de conocimiento ya nos vamos a querer más, o porque tenemos un poquito de dinero, o porque pertenecemos a tal o cual clase social, o porque somos de tal o cual color. No. Y eso es lo que está sucediendo a veces en las universidades. Que hay docentes que apenas saben alguito de derecho y entonces ya se consideran los superhombres.
Esas personas que se consideran superiores a los demás, sea quien sea, son personas despreciables, son personas asquerosas, que no debemos tolerar en nuestra sociedad. Hay que superar eso, porque si no, si se soporta eso, los estudiantes, especialmente de las universidades públicas, tienen esa tara de que son inferiores a los demás que se consideran superiores. El conocimiento no viene porque es de tal o cual color, porque tiene tanto o más dinero, porque profesa tal o cual fe religiosa, porque tiene tal o cual color, o no le viene por herencia, no. Más todavía si es intelectual, ha tenido que advertir y ha estudiado en la universidad y sabe que mientras más conoce un poquito, aquí en Derecho como en cualquier otra materia, el mundo de lo desconocido se hace muchísimo más grande. Por eso es que Sócrates, miren ustedes también hace más de 2500 años, más de 2500 años, dijo, solo sé que nada sé. El ser humano, mientras más conoce, tiene que ser más modesto, tiene que comprender más a sus semejantes, tiene que reconocer que no podemos tolerar una sociedad en la cual unos ciudadanos no saben si mañana van a comer o no van a comer, porque esa es nuestra realidad actual. Pero miren ustedes otros conceptos de que el gobierno tiene que trabajar por el bien común, por el bien de todos, y eso es lo que hemos dicho, que no vamos a trabajar solamente por el bien de una clase. Y ese fue el problema para Pedro Castillo, porque no se vendió al poder económico, como lo hicieron los otros presidentes, que también tenían una extracción social, no de una clase pobre o de una clase media. Castillo, no, a él no lo pudieron comprar, ni por unos cuantos soles, ni por miles de millones. Y eso les dolió muchísimo. Y entonces se tenía que trabajar por el bien común. ¿Pero quién habló del bien común? Habló del bien común Platón, que vivió entre los años 427 y 343 antes de Cristo. O sea, también más de 2500 años ya se hablaba del bien común. ¿Y ahora por qué hemos caído en esto? De que en 200 años de vida republicana se ha gobernado solamente para un sector de la población, y del otro sector se acordaban solamente, ¿no?, el día de las elecciones o en el periodo de elecciones, nada más. Una democracia electorera. De manera que lo que he manifestado públicamente no es de ahora, sino son verdades de hace más de 2500 años, y por eso me está investigando el Congreso de la República. ¿Cómo hemos caído a esta situación, no, de una ignorancia extrema socialmente? Winston Churchill, fíjense ustedes, este gobernante inglés dijo, la diferencia más grande que hay entre los seres humanos. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.